Bien, entonces lo que faltaba era, vamos a ver este ejemplito que está aquí en estas láminas que estaban aquí, vamos a para ir entrando en materia de ejercicio, aunque faltaba algo más que explicar. Entonces aquí dice, calcule y explique con ayuda de la curva de distribución normal cómo serían los valores x, y o cualquier valor de la media aritmética y las desviaciones, la de media aritmética, x y la media aritmética y la desviación estándar para un conjunto de datos cualesquiera, cuando el valor z vale 1. Aquí es, bueno, aquí yo puse un ejemplo, es cómo son los valores, estos tres valores, x, y, mu y desviación estándar, cuando z vale 1. Que no hay que, simplemente para ir manejando la gráfica, pues nada, o la fórmula, perdón, pues nada, muy sencillo, el valor z lo sustituyo por valor 1, ¿cierto? Si dice que esto vale 1, de hecho aquí está resuelto, pongo el valor 1 de z, ¿cierto? Entonces todo este conjunto x menos mu entre desviación estándar vale 1. Desviación estándar está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando, implica que estos valores son desviación estándar, son iguales a desviación estándar. Vamos a ver cómo sale. Pero esta es la gráfica primero. Como les digo, entonces, mu a z igual a 1. Sustituyo el valor. Aquí este signo de tan feo que salió ahí en PowerPoint, pero este es mu. Este signo que es de arroba, no, este no es arroba. Este signo de i es desviación estándar, ok. Pero lo que te digo, sustituyo a 1 por desviación estándar. Esta desviación estándar dividiendo pasa a multiplicar el 1, ¿cierto? Lo ven aquí. Como el 1 es el elemento neutro multiplicado de desviación estándar igual a la diferencia. O sea, que la diferencia entre un valor x cualquiera, de este ejemplo que nos están dando, con respecto a su media aritmética, es lo mismo que la desviación estándar. En otras palabras, y aquí tengo un ejemplo, porque lo hicimos para cualquier ejemplo. Supongamos que la media aritmética, las medias aritméticas de cualquier, un ejemplo, es 13, pues entonces la media, el valor que estamos trabajando obligatoriamente tiene que ser 3, ¿cierto? 6. Para que la diferencia de 16 menos 3 nos dé 3, la desviación estándar, ¿cierto? En otras palabras, o dicho de otra manera, si la desviación estándar fuera 3 y la media aritmética 13, para que z valga 1, significa que no hemos movido una desviación estándar. No hemos movido el valor de la desviación estándar, que es 3, y aquí se ve. De 13 hasta 16, hemos movido una sola desviación estándar. Voy aquí al ejemplo. Es como si la media, vamos a ponerlo en rojo que se ve mejor, como si la media aritmética fuera 13, ¿cierto? Media aritmética 13. Si me muevo para acá, lanzo una sola z, un valor z, o sea, una desviación estándar, entonces este valor que está aquí, media más desviación estándar, obligatoriamente tiene que ser 16. Y la desviación estándar, pues obviamente tiene que ser 3. Y la distancia entre los dos es 3. O sea, como si dividiéramos la diferencia entre 3 a 1. Y ahí está el valor z que vale 1. Significa que no hemos movido un paso de 13 a 16 y ese paso es del mismo tamaño de la desviación estándar. Hemos avanzado una sola desviación estándar. Eso es lo que significa z igual a 1. Z igual a 1 significa que han dado un paso hacia adelante del mismo tamaño de la desviación estándar. ¿Lo ven? ¿Los escucho? Sí, profe. Sí, 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 perfecto. Bueno, de eso se trata todo este ejercicio. Z me está diciendo cuánto me muevo tanto a la derecha como a la izquierda. O si tengo dos valores, o depende de todos los valores que estemos trabajando, o las probabilidades que tengamos que calcular. Ok, ok. voy a terminar. Creo que esta lámina aquí no tiene más. Voy a hacer un pasecito por el material que les envié, el último. El último, perfecto.
Lo- ¿Ven, ven esta pantalla? ¿Ven el material? Sí, Perfecto. Sí, Esto, bueno, ok, ya pasamos esto. Aquí quería, bueno, aquí dice varianza porque significa dispersión. Varianza por señalar una sola, pero es dispersión y específicamente desviación estándar. Bueno, algunas otras mediciones es necesario utilizar la varianza, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, Dios mediante. Aquí, esta función que está aquí, es como también se lo di, la gráfica, esta ecuación o esta función, bueno, porque le dije, porque es la función de densidad o la función del área bajo la curva. Esto, para resolver esto, pues hay que aplicar integrales por cada valor x que aquí, voy a tener un valor de y, ¿cierto? Y así se construye la gráfica. Y así con esta función me da el área bajo la curva. Pero bueno, se resuelve con integrales, pero bueno, gracias a Dios para eso está la tabla Z, que ya están resuelto la mayor cantidad de probabilidad. Pero quería bajar hasta aquí, esto, quería llegar hasta aquí. Esto es muy importante para resolver unos cuantos ejercicios. Voy a engranar esto un poco más, porque esta no es, esta es lámina de... Aquí lo ven bien, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Con qué nos podemos encontrar en los ejercicios? Un profesor maluco de eso que le gusta poner muchos ejercicios difíciles. No sé, no sé quiénes serán por ahí. Algunos otros. no lo conocemos, profe. Sí, yo tampoco. Si ven uno, si saben de uno, me lo dicen para conocerlo y me lo presentan. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué podemos trabajar? Bueno, tenemos infinidad. Creo que yo tengo aquí 4 ejemplos y siguen siendo pocos los ejemplos, porque mire con lo que podemos hacer. Uno, que nos pidan aquí, por ejemplo, aquí dice ejemplo, lo de los cálculos de área o probabilidades. Aquí, por ejemplo, se busca área o probabilidad de valores que rodeen a la media. Entonces, bueno, está muy escrito, se borraron unas palabras aquí. Rodeen la media, entonces será la suma de ambas áreas. Ejemplo, aquí en el centro siempre va a estar la media aritmética de los valores, ¿cierto? La media aritmética, va a estarlo con mu o con x barra. Si los valores, si me están pidiendo la probabilidad de dos valores que rodean a la media aritmética, tengo un valor por encima y uno por debajo. Ok. Ok. Ejemplo, la media aritmética, sigo yo con mi 48, creo que salga este número para la lotería. 48. Entonces, me piden cuál es la probabilidad de una muestra que tenga x desviación estándar y la media sea 48. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra que esté entre 52 y aquí vamos a ponerle 40, ¿cierto? La probabilidad de seleccionar una muestra que esté entre 52 y 40, bueno, tengo dos valores que rodean a la media aritmética, ¿cierto? Entonces, el cálculo de esta probabilidad total, desde el 41 hasta el 52 o de X1 que 2, es la suma de esas dos áreas, ¿ok? ¿Por qué la suma de los áreas? Bueno, porque la tabla me va a dar, calculo un X1 y me va a dar un Z1, ¿cierto? Negativo, pero bueno, aquí no importa tanto que sea negativo, Z1, ¿cierto? Y después hago todo el procedimiento para calcular un Z2, ¿cierto? Un Z2 para X2, ¿cierto? Entonces, cuando calcule Z1 me va a dar esta primera área o probabilidad y luego hago otra vez el procedimiento para X2 y calculo la segunda área, esta otra área que está aquí, ¿cierto? Porque la tabla la tabla Z, ya la hemos visto, me da solo una parte una mitad de la probabilidad. Entonces tengo que hacer el procedimiento 2 veces para calcular las dos áreas y las sumo. ¿Lo ven? ¿Los escucho? Escúchame. ¿Aló? Sí. Sí. Bien, prosigo entonces. Sí, Voy con el segundo ejemplo que aparece aquí. Estos son para valores por debajo de la media y que sea inferior a cierto valor por debajo de la media. Con el cálculo de cero, ok, ¿cómo se calcula?
se calcula el cálculo será 0,5 de toda la probabilidad del valor de la mitad, que es el valor de la mitad de la distribución, menos el valor asociado a x, y su z correspondiente será, bueno, z, que la probabilidad de un z de x igual a x, y dependiendo, esa es la nomenclatura, y la variable, que la variable tiene un valor de x, y va a ser igual a 0,5 menos la probabilidad de que x tome el valor de z. ¿Por qué la resta? Vamos aquí, pendiente. Estamos diciendo que la tabla Z me da los valores desde cero hasta el Z, ¿cierto? Y para este valor X y cualquiera, que es por debajo de la media, estamos como en el 48, vamos a decir que este es el 50, el 40 como hemos dicho. Entonces, si yo con este valor de 48 me tengo una Z1, eso me va a reportar, este valor Z me va a reportar es esta área que está aquí, que está en azul, ¿cierto? Porque la tabla me va a dar desde cero hasta el valor X que estamos buscando. Si era de 48 hasta 40, me va a dar este valor, me va a dar esta probabilidad, ¿cierto? Pero no es esta la probabilidad que estamos buscando, ¿verdad? En este ejemplo andamos buscando esta probabilidad, que la que está en rojo es nuestra incógnita. Esta es la probabilidad que andamos buscando. Es esta la probabilidad, ¿cierto? Pero yo sé, por teoría, que toda esta área desde aquí hasta la mitad vale 0,5, porque la probabilidad total es 1. La mitad vale 0,5. Y la otra mitad de aquí hasta allá también vale 0,5. La suma da 1, exacto. ¿Cierto? Ando buscando el área rojo porque me están pidiendo valores menores a un valor que asociado y por debajo de la media. Entonces, la media va a ser aquí 0,5, como dice esta fórmula, la remarco aquí, 0,5 menos la probabilidad que me arroje Z. ¿Ok? Ejemplo, supongamos el número era 48, perdón, 40. El XY es 40. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra que tenga menos de 40 y la media era 48? Que tenga menos de 40 valores, sea lo que estemos manejando aquí, bolívares, menos de 40, o la cantidad de trabajadores que ganan menos de 40 bolívares. Bueno, entonces este 40 lo meto con la fórmula, no lo voy a decir aquí, este es un ejemplo, lo meto con la fórmula, este 40 me va a arrojar una Z, y esa Z me da una probabilidad de esto que está aquí, la probabilidad azul, ¿cierto? Pero restando 0,5 menos la probabilidad de ese Z, pues me obtengo el área que ando buscando, que es el área roja. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí. Por eso es que aquí dice que la probabilidad, el ejemplo, para un valor por debajo de la media y que sea menos que el valor asociado, menor que, es 0,5 menos la probabilidad que me arroje el Z que andamos buscando para cualquier ejemplo. ¿Ok? Ajá. Bien. Sigamos. Creo que vienen dos ejemplos más por aquí. Señalo de una vez. Ok. Bien, sigamos con el otro ejemplo. Dice, ¿qué dice aquí? A dos valores debajo de la media, pero que estén entre esos dos valores, un X1 y un X2, que estén por debajo de la media. Este ejemplo que estamos aquí, ¿cierto? La media aritmética es este color azul. Voy a en azul. Esta que está aquí, la media aritmética. La media aritmética. Y son dos valores, X1 y X2. Déjame un poquito más. X1 y X2, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar? En este caso, el ejemplo que estamos usando, sigamos usando que la media, subamos que es 48. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de ese conjunto de datos que esté comprendida entre 40 y 42? ¿Ves? Por debajo de la media que esté entre 40 y 42. Ahora, ¿cómo calculamos esa probabilidad? Aquí dice la probabilidad del X1, la que sea mayor, menos la probabilidad del X2, o sea, la menor. Aquí, sí, la menor, X1 y X2 está por la mayor
La mayor menos la menor. Explico. Déjenme cerrar un poquito aquí. Voy a tener que cerrar esto porque voy a agrandar esto un poco más. Si no, no lo vamos a ver perfecto. Se distorsionan las líneas, pero bueno. Este, antes me están preguntando la probabilidad de encontrar dos valores x1 y x2 por debajo de la media aritmética. Por debajo de la media. Entonces le dije, aquí tenemos la media, siempre en el centro, la media de los valores. Seguimos con nuestro 48. Y calculo el Z1 y el Z2. Para un X1, un X2 con estos dos valores. Calculo mi Z y calculo las probabilidades. La primera probabilidad X1, ese, perdón, X2. X2 me va a dar este pedazo pequeño, ¿cierto? Desde ahí hasta la media. Me va a dar este valor, ¿cierto? Esta zona que estoy rayando aquí en azul, muy pequeña, pero el X2 me va a dar la probabilidad, esta probabilidad pequeña, ¿cierto? Y no es la que estamos buscando, ¿cierto? Pero después voy a obtener la más grande, X1, con los valores de X1, lo meto en la fórmula, calculo el Z me da la probabilidad y consigo la probabilidad asociada a Z1. ¿Cuál es esta? Voy a rayar con otro color para... ¿Cuál es la probabilidad de Z1? Va a ser desde aquí hasta el Z1. Me va a dar toda esta probabilidad, ¿cierto? Incluida la otra. Pero todas las probabilidades en la tabla me da desde 0 hasta el valor que estamos buscando. Entonces me va a dar toda esta área, incluida la X2. Entonces, ¿cuál es que cuál ando buscando? ¿Cuál ando buscando? El área rojo, ¿cierto? La diferencia entre estos dos valores, ¿cierto? ¿Cómo lo obtengo? La probabilidad de X1 menos X2. La más grande, a la más grande le resto el azul y me queda la roja, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Lo escucho? ¿Bien? ¿Lo ven? Dania, César, Valentina, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, lo ven. Sí, profe. Ok. Entonces aquí el área, por eso que aquí dice la mayor menos el área menor. Pues la mayor, el área mayor abarca la más pequeña y al restarla me da la diferencia que es la que ando buscando. Ok, Ok. perfecto. Borro aquí y seguimos para el otro ejemplo. Y aquí este era uno sencillo. Y aquí era, este ejemplo era calcular la probabilidad de un valor por encima de la media aritmética, un valor por encima de la media aritmética, si la media aritmética, seguimos con el 48, si la media aritmética era 48, pues un valor por encima, digamos que 50. ¿Cuál es la probabilidad de al seleccionar esa muestra y que obtengamos 50 o mayor? Entonces, 50 o mayor, un valor superior a 50, la probabilidad es esta roja que tienen aquí, ¿cierto? De 50 hacia arriba, de 50 o mayor a 50. ¿Cuál es la probabilidad asociada a encontrarnos una probabilidad de 50 bolívares, que hemos dicho, un trabajo que gane 50 bolívares? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarlo en ese punto de muestra? De 50 o mayor, que gane de 50 o mayor, bueno, esta es la probabilidad, esta que está aquí. ¿Cómo la conseguimos? Aquí también va a ser 0,5 menos la probabilidad asociada. Y el mismo trabajito otra vez. Este X1, que es 50, lo meto a la fórmula y me va a dar un Z1, ¿cierto? Con Z1 voy a la tabla y consigo la probabilidad. ¿Cuál área voy a probabilidad? La probabilidad que voy a conseguir es esta que está aquí. Estoy diciendo, ya lo he repetido varias veces, que la probabilidad de la tabla es desde 0 hasta el valor que estamos buscando, ¿cierto? La tabla me va a dar esta probabilidad, pero ando buscando es esta. Esta es la probabilidad que ando buscando, ¿cierto? Entonces va a ser como lo dijo igual que el otro. Como yo sé por teoría que toda la mitad de la curva vale 0,5 de probabilidad, la probabilidad roja, la que ando buscando, va a ser
0,5 menos la probabilidad del Z que me dé. ¿Cierto? ¿Sí? Sì, ¿Capisca? capisce? ¿Capisce? Mm. Bien. Bueno, esto no, aquí ya creo que ya no había más nada. Esos ejemplos, y vamos a trabajar con esos primeros ejemplos y entonces paso a ver los ejercicios. Voy a hacer un sondeo de los ejercicios que le había enviado vía Gmail. Estoy seguito, ok. Todo esto era para un solo conjunto de datos. Todo esto era para un solo conjunto de datos, una sola. Ay, ¿qué significa para esto? Perfecto. Bien, esta es la primera. Ay, responda. Ok, aquí era. La primera evaluación parcial de estadística, los resultados se comportaron en forma normal estadísticamente. O sea, la curva es de distribución normal. Una clasificación por medio de 13, de 13 puntos y una desviación estándar de 3 puntos. En base a esta información determine los valores tipificados de las siguientes calificaciones obtenidas por los estudiantes, calcule e interprete. Estos los valores tipificados, no es algo muy sencillo, es Z. Si tengo 13 y esta desviación estándar de 3 puntos y me piden que Roberto sacó 0,2, ¿cuál es su valor tipificado? O sea, en Z, ¿cuánto valdría Z? ¿Cierto? Es aplicar la fórmula. Aquí se la dibujo grosamente, voy a hacer esta nada más. Aquí Z va a ser igual a, como la fórmula, ¿cierto? X, el X que estamos trabajando menos la media aritmética entre la desviación estándar. ¿A qué va a ser Z aquí de Roberto? A 0,2 menos la media aritmética 13 y la desviación estándar 3 puntos, ¿cierto? La gráfica, repito, lo voy a hacer aquí rápidamente, ustedes lo hacen en el examen en orden. Esto era ejercicio, era para que ya estuviera resuelto por ustedes. Ya me han preguntado. La gráfica, o lo ven aquí, cuando calculen, el 13 es mayor que 0,2, ¿cierto? Entonces la Z esta obligatoriamente va a ser negativa, ¿cierto? Lo están haciendo, ¿cierto? Y de hecho en la fórmula sería, si mi gráfica aquí, la media aritmética, voy a hacerlo con datos reales, es 13, y me están preguntando cuál sería la nota tipificada de Roberto que sacó 0,2. Voy a poner 0,2 aquí, ¿cierto? Obviamente está por debajo de la media aritmética, está el valor por debajo, entonces su Z va a ser negativo. ¿Sí? Y muy bajito, ¿cierto? 0,372 va a dar, no, perdón, da alto. Sí, da muy negativo, pero muy bastante alejado porque está muy alejado del promedio, ¿cierto? Da 11 entre 13, Por cierto, profesor, dígame, menos 11 entre 13 me dio menos 3,66. entre 3. Sí, o sea, menos 11 entre 3 menos 3,66. Ok, Es el resultado que me dio. ok. Entonces la Z da menos 3,6, está totalmente lógico, ¿cierto? El 0,2 está muy alejado del 13, está casi que ya al final y en valores negativos está correcto los valores y en la gráfica que usted va, ¿cierto? Me están preguntando por un valor 0,2 que está muy alejado del 13 y bastante alejado y tiene 3 veces la desviación estándar porque vale 3. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí. Bien. Vamos aquí, este otro ejercicio. Voy a borrar aquí. Voy a borrar esto porque tengo que subir la pantalla aquí. Tengo que borrar. Este que me están preguntando, las calificaciones originales corresponden a los valores Z. Calificaciones originales correspondientes a los valores. ¿Cuáles serán las calificaciones originales correspondientes a los valores? Aquí es al revés. Me están dando Z, ¿cierto? Y me piden calcular los valores originales. El camino al revés. Entonces,
tengo Z y voy a calcular, aunque no tengo, hasta los momentos no he usado la tabla, estamos trabajando con valores tipificados. Pero ahora me están diciendo, ya sé la fórmula, ¿cierto? Y la repito aquí, Z es igual a la X menos X barra entre la desviación típica. Entonces me están pidiendo me están diciendo que Z vale menos 3. Loco, 3,00 va a ser igual a X, que es mi incógnita. Me están pidiendo cuál es el valor real si Z valiera 0. Bueno, entonces X es el que desconozco, menos la media que es 13, ¿cierto? Entre la desviación típica que es 3. Y lo que hago es despejar X de ahí. Este por 3. El 3 pasa a multiplicar menos 3, va a dar menos 9, ¿cierto? Y este 13 que está negativo, luego pasa para allá positivo, va a dar 13 menos 9, perdón, sí, 13 menos 9, sí, ¿me escuchan? No, ya, ¿me podrás repetir otra vez, profesor? Eh, me- las calificaciones originales corresponden a los valores. Me están dando Z y me están pidiendo es calcule el X, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores originales si Z fuera menos 3? Lo único que tengo que hacer es colocar mis valores aquí, perdón, aquí me equivoqué, ¿cierto? Que es X barra menos el valor. Aquí la X barra, vamos a borrar aquí, vamos a hacerlo de nuevo, por razón daba, los valores tienen que corresponder. Z es igual a mi X menos X barra, ¿cierto? Sí, menos mu, menos X barra, entre desviación estándar. Desviación estándar P. Y lo que me están dando es Z, me dan Z igual a menos 3. Y, me lo, y la incógnita es el valor que están buscando, X, ¿cierto? ¿Qué menos X barra? Sí. Menos X. X barra la conozco que es 13. Y las medias y la desviación típica 3. Entonces lo que hay. Y aquí despejo X. ¿Sí? Sí. Acá da negativo, menos 13. Sí, está positivo. Vamos a hacer el Z0. ¿Me entienden? Profesor, ya va. Entonces, por lo menos para encontrar X, eh, exactamente cómo sería, o sea, el procedimiento para sacar las cuentas ahí exactamente. Aquí despejo, aquí en este error, ¿qué cosa es despejando X? 3 está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. Y luego el 13 que está restando pasa sumando. En ese caso sería menos, o sea, sería 3 por menos 3,00 más 13. Menos 13. Más 13 porque pasa para allá positivo. Y quedan restando. ¿Cuánto te dio? Estoy 9, haciendo la calculadora. 4 Por da 4 positivo. 3, 13. Menos 4 da. O sea, me dio menos 40, pues. Ah, No, no, ya va. no. No, da menos 9. Y luego pasa el 13 más 13. Da 4 positivo. Sí, exacto, da 4. Está, y 4 positivo. Bueno, Ajá, entonces entonces el sería X, que X es igual a 4. X igual a 4. Entonces la nota, eran calificaciones así. La nota, una nota, el que saque 0,4 puntos en ese examen, tiene su Z corresponde a menos 3, ¿cierto? Y está totalmente loco que sea 4 positivo, ¿cierto? Porque está por debajo de la media. En gráfica, vuelvo a hacer la grafiquita de este primer ejercicio que vamos a dar aquí. Tenemos 13 de desviación, 13 de media, y calculamos esta X, bueno, aquí no lo sabíamos que va a dar positivo o negativo, pero bueno, no, perdón, sí, daba negativo, daba por debajo, pero nos están diciendo que menos Z es 3. Entonces, en Z era menos 3 de valor Z,
pero el valor correspondiente a x en este punto fue de igual a 4. O sea, que sacó 0,4. Un alumno que saque 0,4 le corresponde un z tipificado de -13. Y viceversa. Un z de -3 corresponde a un alumno que haya sacado 4 puntos. Porque es lo que nos dio aquí, ¿cierto? Nos dio 4 positivos. Totalmente lógico que sea 4 porque está por debajo de la media aritmética. ¿Sí? Entonces, entonces una interpretación sería que un alumno que saque una nota de 0,4, su Z sería igual a -3 Ok, en la desviación. cierto. Ok. Prosigo. Sí, sí. Lo escucho y cómo resolvimos el de Z0. Mm, Vamos a resolver el de ah, Z0. Básicamente no sería que hacer el mismo procedimiento, pero en Vale. vez de restar sería sumar. ¿A sumar quién? O queda exactamente así, ¿no? A simple vista se ve, pero bueno, si ustedes lo hagan con cero, es válido. Pero un Z0 en la gráfica, ¿cómo es? ¿Dónde está Z0? Escucha, Sí, sí, lo escucho. un Z0 en la gráfica, ¿dónde está? ¿Dónde va el Z0? Si aquí tuviéramos la tabla Z, ¿dónde va a estar el Z0? Ya lo acabamos de hacer. Sería la media, ¿no? Exactamente, aquí va el 0 de Z, acá positivo de Z, para allá negativo de Z. Aquí va el 0, Z igual a 0 corresponde a la media. Quiere decir que el valor tipificado de ese valor es un valor igual a la media, ¿sí o no? O sea, el Z ni se movió para la derecha ni se movió. El valor X que andamos buscando no está ni a la derecha ni a la izquierda, sino está justamente aquí encima. Entonces, ese valor es igual a la media aritmética, 13. Un Z0 le corresponde un valor X. Z0 significa que el número que andamos buscando no se movió ni a la derecha ni a la izquierda, sino está justamente corresponde al valor. Y matemáticamente también se ve. No estamos diciendo que Z es igual a X menos X barra entre la desviación típica. Me están diciendo que Z vale 0, entonces 0 es igual a X menos X barra, ¿sí? Dividido entre desviación típica. Desviación típica eh, está dividiendo, pasa para allá, multiplicar 0, ¿cierto? Todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, 0 aquí sigue dando 0, 0 va a ser igual a X menos X barra, ¿cierto? Y para que se cumpla esta función, el X que andamos buscando tiene que ser igual a la X barra para que dé 0. Entonces, si la X barra era 13, la media aritmética era 13, obligatoriamente el número que andamos buscando también es 13. El X corresponde a 13 para que finalmente dé una Z de 0. ¿Lo ves? Sí, sí. Perfecto. Creo que nos queda un minuto de tiempo. Iba. Bueno, estos valores que aquí. Ah, bueno, esto está muy sencillo, ¿cierto? K y I son de -57, es un área. De 57 hasta 0 y el otro es de 0 a 1,46. Una Z0 hasta 1,46 de Z. Esto no, están en ejercicio muy directo. Voy a responder este último, queda muy poco tiempo, pero bueno. Este último, si la muestra fuera de 80 alumnos, supongamos que nos dan la muestra, 80 alumnos, ¿cuántos de ellos estarían reprobados? Te lo dejo planteado porque se vence el tiempo. Reprobado significa X igual a qué? X sería igual a... Vamos a decir 10, que es el límite, ¿cierto? Los que saquen X 10 de nota están reprobados. Voy a hacerlo aquí Exacto. arriba.
si siguiéramos la gráfica, ¿cierto? Ujú. Mis datos reales, ya estoy diciendo que la media es 13, ¿cierto? Exacto, La media es 13 y yo sé que la nota de pase es 10, ¿cierto? es 10. Entonces ya tengo Exacto, mi X, mi media y mi desviación. Lo que tengo que calcular es la Z para este valor, la Z para 10, que ya sé la fórmula, ¿cierto? ¿Cierto? exacto. Bueno, pero me están Ujú. preguntando cuántos serían los reprobados. Yo sé, entonces la probabilidad de aquí para abajo. De 10 para abajo son los reprobados. Bueno, asumiendo el 10 como reprobado también para evitar poner 9, 9,5, etcétera, etcétera. O De 10 sea, para abajo son los reprobados. entonces, por lo menos la fórmula sería entonces, o sea, Esta, 10, x igual a 10,